La respuesta es porque me importa profundamente marcar una diferencia positiva, ayudando a los más vulnerables y apoyando a quienes más lo necesitan. El nieto de Camilla acaba de hacer algo imperdonable en uno de los eventos reales más celebrados del calendario británico. Lo que hizo fue tan vergonzoso que Catherine lo sacó ella misma antes de que el daño empeorara. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Camilla irrumpió para detener a Catherine en seco. Catherine se mantuvo firme y no se movió ni un centímetro. Lo que le dijo a Camilla en la cara en ese momento es tan brutalmente honesto que Camilla no tuvo nada más que decir. Y lo que siguió entre estas dos mujeres es más oscuro que cualquier cosa que esta familia real haya visto en años. La noche en que Freddie Parker Bowles rompió el Salón de San Jorge, hay habitaciones en este mundo donde no se cometen errores. El Salón de San Jorge en el Castillo de Windsor es una de ellas. Reyes han comido en esa habitación. Emperadores. Guerras se han decidido en esa mesa. Alianzas que redibujaron el mapa del mundo se sellaron en ese mismo salón. Las personas más poderosas vivas se han sentado allí y se han mantenido compuestas. Y en esta noche un chico de 15 años estaba a punto de destruirlo todo. Freddie Parker Bowles había recibido su asiento en ese salón porque su abuela era Camilla, la reina consorte de Inglaterra. Y ese hilo venía unido a una expectativa por encima de todas las demás, que era comportarse de la mejor manera posible y nunca convertirse en la historia. Freddie se convirtió en la historia antes de que se retirara siquiera el segundo plato. La bebida comenzó primero, y no fue sutil. Freddie no estaba dando sorbos discretos esperando que nadie se diera cuenta. Estaba alcanzando a través de esa mesa con la confianza abierta de alguien que nunca había sido negado nada, agarrando copas de vino y sirviéndose licores como si la velada hubiera sido organizada específicamente para él, y con cada plato que llegaba se volvía más ruidoso. Su voz, que había comenzado la velada en un nivel ya notable, seguía subiendo. Los invitados más cercanos a Freddy comenzaron a intercambiar miradas. Los lacayos, entrenados para parecer ciegos, observaban cada movimiento, y la pregunta que ya ardía en silencio a través de esa sección del salón no era solo qué estaba haciendo este chico, sino quién es responsable de él y por qué nadie lo ha detenido aún. Pero la bebida fue solo el acto de apertura. A medida que el alcohol calaba y cualquier restricción con la que Freddy había comenzado la velada se derrumbaba por completo. Dirigió su atención a las mujeres que trabajaban en el banquete. El personal femenino de servicio en un banquete de estado está compuesto por profesionales experimentados que realizan un trabajo exigente en uno de los entornos más presionados del país. Se mueven por ese salón con precisión y dignidad silenciosa. Se les debe al menos un respeto humano básico. Pero Freddie miró directamente a una de esas mujeres y destrozó ese mínimo en pedazos. En un momento durante la comida, una miembro del personal femenino se inclinó para retirar un plato cerca de donde estaba sentado Freddie. Él la miró directamente a la cara y le dijo que debería aprender a hacer su trabajo correctamente y prestar atención a lo que estaba haciendo. Freddie lo dijo con la fría y plana confianza de alguien que creía que la mujer que tenía delante estaba tan por debajo de él que humillarla en público no acarreaba ninguna consecuencia. Dos dignatarios extranjeros, sentados lo suficientemente cerca como para oír cada palabra, se miraron entre sí y no dijeron absolutamente nada, lo cual, en términos diplomáticos, es una de las respuestas más ruidosas posibles. La miembro del personal se enderezó, no dijo nada y siguió trabajando. Como si eso no fuera ya lo suficientemente catastrófico, Freddy luego sacó su teléfono. En un banquete de estado de corbata blanca, la aparición de un teléfono en la mesa es el tipo de infracción que haría que el supervisor de un lacayo se estremeciera. El ambiente es demasiado formal,
demasiado controlado y sensible en extremo. Pero Freddy no solo colocó su teléfono en la mesa, lo apuntó hacia la sala y comenzó a filmar. Barrió esa cámara por un salón que contenía embajadores extranjeros, diplomáticos de alto rango y miembros de la familia real en conversación activa entre sí. Un guardia se movió inmediatamente para confiscar el teléfono, pero Freddy lo guardó rápidamente en su bolsillo y le lanzó una mirada dura. En este punto, el salón había alcanzado un tipo específico y peligroso de tensión, una conciencia lenta, extendida y horrorizada que se movía de mesa en mesa de que este chico no iba a parar por sí solo y que alguien tendría que hacer algo al respecto. Catherine ya había recibido dos advertencias ya separadas del personal. La primera llegó durante la recepción antes de la cena, cuando un supervisor de lacayos pasó discretamente la palabra a su casa de que el comportamiento de Freddy ya era motivo de preocupación. Catherine lo reconoció y eligió observar. Le dio a Freddy el beneficio de la duda de que se recompondría. Pero solo 40 minutos después de la cena, llegó una segunda advertencia a través del canal del personal. Catherine ya estaba observando a Freddy cuando le llegó esa información. Lo que hizo a continuación no tuvo nada que ver con impulso, frustración o sorpresa. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la sala. Ese detalle solo debería decirte todo porque en un banquete de estado de corbata blanca, nadie hace eso. Toda la velada está diseñada bajo la suposición de que una vez que estás sentado, te quedas sentado. Todos los elementos del servicio dependen de ello. Así que, cuando Catherine se levantó de su silla y comenzó a moverse por el salón de San Jorge con un propósito silencioso y decidido, cada persona cuyos ojos captaron ese movimiento sintió que algo cambiaba en su pecho. Lo que estaban a punto de presenciar nunca había sucedido en un evento como este antes. Pero aquí está lo que hizo que esa noche fuera mucho peor que un adolescente maleducado perdiendo el control en una cena formal. Freddy ya se había comportado así antes, no en un banquete de Estado, no delante de embajadores extranjeros, pero la misma fealdad que estalló en el Salón de San Jorge esa noche ya había surgido dentro de los muros del palacio. Y las personas que deberían haberlo detenido habían elegido ignorarlo. Y luego lo invitaron directamente de vuelta. ¿Quién es este chico? La historia que lo puso en esa habitación. Varios meses antes del banquete, se celebró una función privada dentro de Clarence House, una de las residencias reales oficiales en Londres. Freddy estaba allí como invitado familiar. Se había asignado a un miembro junior del personal de servicio a la mesa donde estaba sentado Freddy. En un momento de la velada, Freddy hizo una solicitud y el miembro del personal, que estaba atendiendo varias mesas a la vez, tardó un momento más de lo esperado en responder. Lo que Freddy hizo a continuación sorprendió a todos. Miró al miembro del personal directamente a la cara y le dijo, lo suficientemente alto como para que los invitados de la mesa contigua lo oyeran claramente, que las personas en su posición existían para servir, y que si no podía hacerlo correctamente, entonces no tenía por qué estar en una casa como esta. Freddy lo dijo con el tipo de frialdad plana y practicada que no proviene de un momento de ira, sino de creer genuinamente que la persona que tiene delante no importa. El miembro del personal terminó su turno en silencio y simplemente se fue a casa. A la mañana siguiente, presentó una queja formal por escrito a través de los canales internos adecuados, detallando exactamente lo que se había dicho y precisamente como se había dicho. Un miembro senior de la Casa de Camilla recibió esa queja. Agradeció al miembro del personal por plantearla y luego se aseguró de que se enterrara discretamente y se mantuviera fuera de cualquier documentación a la que pudiera acceder la casa de William y Catherine. El miembro del personal que había confiado en la institución para tomar su queja en serio fue esencialmente informado, a través del lenguaje del silencio administrativo.
de que su experiencia no contaba lo suficiente como para ser registrada. Cuando Tom Parker Bowles fue informado del incidente de Clarence House por Camilla, su reacción no fue de preocupación por el miembro del personal a quien su hijo había humillado delante de una sala llena de gente. Su reacción fue irritación porque la queja se había hecho a través de canales formales, en lugar de llevarla primero de manera privada a la familia. Luego llamó a la casa de Camilla y presionó para que todo se manejara con la menor huella posible. Esta no era una respuesta nueva de Tom. Era la única respuesta que Tom había tenido siempre cuando llegaba un problema. En 1999, un periodista que se había hecho pasar secretamente por empresario grabó a Tom ofreciendo suministrar cocaína en una fiesta privada. La cinta fue entregada a un periódico y la historia explotó en el peor momento posible para Camila. Justo en medio de su lento y arduo intento de reconstruir su imagen pública después de la devastación de los años de Charles y Diana, el palacio actuó rápido y la historia fue absorbida y contenida. Tom se fue sin enfrentar ninguna consecuencia significativa. Camilla fue protegida y el mundo siguió adelante. Lo que ese momento grabó a fuego en la familia Parker Bowles fue una creencia de la que nunca se han desprendido por completo. Les enseñó que el silencio funciona, que la institución te cubrirá si te callas lo suficientemente rápido y dejas que la máquina se trague el problema entero. Tom había sido prueba viviente de eso desde 1999 y había criado a su hijo dentro de esa misma garantía tácita. Pero lo que ni Freddie ni Camilla habían calculado era esto. La institución ahora tenía dentro a un tipo diferente de mujer, y ella ya había decidido que no iba a ser otra pared detrás de la cual esta familia se escondiera. Catherine no cruzó esa habitación para dar una sugerencia educada. Lo que hizo delante de 150 testigos, incluidos embajadores extranjeros, cuyo trabajo era observar y recordar todo. Fue algo que nadie sentado en el Salón de San Jorge había presenciado jamás. El cruce de la habitación, la intervención de Catherine y lo que le costó a Camilla. Lo más aterrador de la forma en que Catherine se movió por esa habitación fue lo completamente tranquila y sin prisa que estaba. Catherine no irrumpió a través del salón. Caminó con el tipo de certeza silenciosa y decidida que es mucho más aterradora que la ira, porque te dice que la persona que se dirige hacia ti ya ha decidido cómo termina esto. Todos los lacayos que captaron ese movimiento lo entendieron inmediatamente. Todos los invitados cuyos ojos la siguieron lo entendieron. No había duda sobre a dónde iba Catherine ni qué estaba a punto de hacer. La única pregunta era qué tan malo iba a ser para la persona hacia la que se dirigía. Catherine llegó hasta Freddie y habló en una voz baja y controlada que no dejaba absolutamente ningún espacio para discutir. Le dijo que se fuera ahora por la entrada lateral y que lo hiciera en silencio. No iba a permitir que convirtiera esto en algo más feo de lo que ya era. Freddie nunca tuvo la oportunidad de explicarse. Nunca tuvo la oportunidad de apelar a ella ni a nadie más. No hubo negociación, ni pausa, ni misericordia. Catherine ya había tomado su decisión y lo único que le quedaba a Freddie era salir por la puerta. Freddie fue escoltado rápidamente fuera por una entrada lateral. El espacio donde había estado sentado se cerró como si nunca hubiera estado allí. Los lacayos siguieron moviéndose. La música siguió sonando y las conversaciones alrededor de esas mesas se reanudaron con el cuidadoso y medido silencio de personas que acababan de presenciar algo que nunca olvidarían y que fingían colectivamente, por el bien de la velada, que no habían visto nada. Lo que hizo que ese cruce fuera tan cargado de significado iba más allá de Freddie y más allá de esa noche. Años antes, Diana se encontró observando a un miembro de la familia real extendida a comportarse mal en una cena real privada, avergonzando a los invitados a su alrededor e incomodando profundamente la sala.
Diana lo planteó después con un miembro de la casa y se le dijo discretamente que estas cosas se manejaban mejor internamente y con discreción, lejos de cualquier atención más amplia. Diana absorbió ese consejo. Pasó la siguiente década dentro de una institución que le pedía constantemente que absorbiera las cosas en silencio. Y para cuando el costo completo de toda esa absorción se hizo visible para el mundo entero, ya era demasiado tarde para deshacer nada de ello. Catherine no estaba absorbiendo nada. Se negaba a hacerlo, ruidosamente y en público, y llevaba las joyas de Diana en su muñeca mientras lo hacía. Camila observó cada paso de ese cruce. Estaba en esa habitación, vio cada momento, y lo que se reflejaba en su rostro cuando Catherine se dio la vuelta y regresó a su asiento fue algo que iba mucho más allá de la vergüenza de una abuela cuyo nieto se había portado mal en la cena. Su nieto acababa de ser sacado a rastras de un banquete de Estado delante de la misma institución por la que ella había pasado 20 brutales y agotadores años luchando por ser aceptada. Camila había sacrificado su privacidad, su imagen pública y más de una década de ser una de las mujeres más odiadas de Gran Bretaña para ganarse su lugar dentro de esos muros. Y ahora la propia sangre de Camilla acababa de abrir un agujero en todo lo que había construido de la manera más pública e irreversible imaginable. En una sala llena de personas cuyas impresiones de la monarquía se archivarían en informes diplomáticos por la mañana, pero Camilla no se quedó callada con nada de eso. Nadie que la haya visto sobrevivir a lo que ha sobrevivido habría esperado que lo hiciera. Esperó hasta que los invitados se fueron y luego vino con todo lo que tenía. Lo que sucedió en esa confrontación hizo que la expulsión de Freddie pareciera suave en comparación. La confrontación, lejos de los lacayos, los embajadores y la formalidad reluciente y sofocante de la velada. Camilla entró con fuerza y rapidez. El argumento al que recurrió fue el que siempre la había salvado antes. Esto debería haberse manejado en privado. Al sacar a Freddy delante de 150 personas, incluidos jefes de misión extranjeros, Catherine no había protegido a la institución, solo la había expuesto y humillado. Una palabra discreta en el momento adecuado. Una salida discreta sin público, observando y la velada continuando sin una historia adjunta, debería haber sido más apropiada. Así era como siempre se habían manejado estas situaciones, y por muy buenas razones, Catherine la dejó terminar, se quedó allí completamente inmóvil y dejó que Camilla dijera cada palabra. Y luego respondió con algo tan preciso y tan devastador que Camilla no tuvo respuesta, ni una sola. Catherine le dijo a Camilla que un miembro del personal en Clarence House había informado formalmente del comportamiento de Freddie meses atrás, que esa persona había confiado lo suficiente en la institución como para seguir los canales adecuados, poner su nombre en una queja y presentarla de la forma correcta, creyendo que se tomaría en serio, y que esa queja había sido recibida, reconocida y luego estrangulada silenciosamente antes de que pudiera llegar a alguien que realmente hiciera algo al respecto. Le dijo a Camilla que ella había sido informada de ese incidente, que sabía lo que Freddy había hecho y lo que había dicho y exactamente a quién se lo había dicho, y que había elegido protegerlo de toda consecuencia en lugar de proteger al miembro del personal a quien él había humillado públicamente. Catherine le dijo a Camilla que el resultado directo de esa elección era Freddy sentado en el Salón de San Jorge esa misma noche, tratando a las mujeres que lo servían con abierto desprecio delante de embajadores extranjeros, porque nadie en su vida lo había detenido jamás y lo había hecho valer. Luego Catherine lo dijo directamente y sin suavizar ni una sola sílaba. Si hubieras tratado esto tú misma, no estaríamos teniendo esta conversación. Y no había terminado. Catherine le dijo a Camilla que no podía seguir ejecutando este guión y esperar que la institución siguiera absorbiendo el daño.
que cada vez que un problema relacionado con su familia se enterraba dentro de su casa, en lugar de abordarse, el problema no desaparecía, solo se metastatizaba y crecía dientes, y eventualmente explotaba en algún lugar que no pudiera manejarse en silencio. En algún lugar como un banquete de Estado con embajadores extranjeros y personal diplomático, cuyo trabajo era observar e informar todo lo que veían. Le dijo a Camilla que el miembro del personal en Clarence House había hecho todo correctamente. Habían confiado en el sistema. Pero el sistema había sido deliberadamente roto por la propia casa de Camilla para proteger a alguien que no había hecho nada para merecer esa protección. Catherine le dijo a Camilla que así no era como las cosas iban a funcionar más. No en esta institución, no en su guardia. Camilla no dijo nada. Las palabras de Catherine la habían golpeado como algo físico, y la mujer que había sobrevivido décadas de intrigas palaciegas y odio público simplemente se quedó allí, despojada de todas las armas que había aprendido a llevar. Nadie, Snorts, en esa habitación había visto nunca a Camilla así antes, y el silencio que emanaba de ella era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Todos los ángulos de defensa a los que podría haber recurrido habían sido cortados antes de que su mano pudiera siquiera llegar allí. La queja de Clarence House era real. El entierro de esa queja era real. La invitación a Windsor emitida de todos modos era real. El comportamiento de Freddie en ese banquete era real. Era una línea recta e ininterrumpida desde el primer acto hasta el último, y las huellas dactilares de Camilla que estaban presionadas en cada uno de sus puntos. No había a dónde ir, no había nada que decir. Catherine no le había dejado ni una sola puerta abierta. Luego William intervino y la conversación terminó. Su mensaje fue simple y completamente definitivo. Catherine había actuado correctamente. El asunto estaba cerrado y no había nada más que discutir. Esta no era una posición complicada para que William la mantuviera. Él es el hijo de Diana. Creció viendo cómo la institución en la que nació se protegía a sí misma, pidiéndole a su madre que se callara y absorbiera el daño una y otra vez, hasta que el costo de toda esa absorción la destruyó. No iba a quedarse delante de ese patrón y llamarlo discreción. Catherine se había negado a ser parte de ello. Él se puso completamente detrás de ella, sin dudar y sin una sola reserva. Camilla no tenía más movimientos que hacer. La mujer que acababa de decirle en la cara que la vieja forma de hacer las cosas había terminado, llevaba las joyas de Diana. No quedaba nada que decir y ningún lugar a donde ir. Al amanecer, el palacio había actuado para contener todo lo que pudiera. Los contactos con la prensa se habían callado. Los canales oficiales se habían cerrado y las personas cuyo trabajo era manejar estas situaciones lo habían hecho exactamente así. El sistema había respondido como siempre, respondía rápido y total y sin ninguna explicación pública. Pero esta vez algo había salido mal que nunca había salido mal antes. El palacio no había actuado lo suficientemente rápido. Por primera vez en mucho tiempo, la historia había salido antes de que se pudieran poner los controles. Lo que la gente ya había oído y visto y pasado de una persona a otra no era algo que ningún oficial de prensa o asistente real pudiera simplemente retractar. El daño ya estaba hecho y ninguna cantidad de silencio de Buckingham Palace iba a deshacerlo. Lo que se selló y lo que significa, el palacio se cierra. Catherine no. Dentro de las 6 horas posteriores a ese banquete, la casa de Camilla había contactado discretamente con al menos 3 corresponsales reales senior de la prensa británica. Las llamadas se enmarcaron como informaciones de antecedentes off the record, nada atribuido, nada por escrito. El mensaje que se transmitió a través de cada una de esas llamadas fue cuidadosamente construido y deliberadamente moldeado. El incidente había sido menor.
Se había manejado de manera rápida y apropiada. Cualquier sugerencia de una confrontación seria entre miembros senior de la familia real era una grosera exageración. Dos de los tres periodistas que recibieron esas llamadas eligieron no publicar. El tercero hizo una nota discreta del contacto en sus propios archivos y también guardó silencio. Pero aquí está lo que los tres periodistas entendieron en el instante en que sonaron sus teléfonos. Nadie llama tan rápido y nadie trabaja tan duro para moldear una historia por algo menor. La mera urgencia con la que la casa de Camilla se apresuraba a reducir la narrativa era en sí misma la prueba más ruidosa posible de que la narrativa era real. La información que se suponía que haría desaparecer la historia fue precisamente lo que confirmó que la historia existía. Pero había habitaciones a las que la máquina del palacio no podía llegar, y lo que estaba sentado en esas habitaciones no iba a ninguna parte. El personal diplomático extranjero que asistió a ese banquete estaba obligado, como parte básica de su función profesional, a archivar informes internos sobre los eventos a los que asistían en capacidad oficial. Esos informes no pertenecen al Palacio Británico, pertenecen al gobierno que destinó a esos diplomáticos a Londres. Los informes archivados después de esa noche por personal de al menos dos misiones diplomáticas separadas hicieron referencia directa al incidente. Uno de esos informes, descrito en detalle por una fuente con conocimiento directo de su contenido, señaló específicamente a un joven invitado masculino conectado a la familia real británica que se comportó de una manera totalmente incompatible con la dignidad de la ocasión y que trató al personal de servicio de una manera degradante y despectiva delante de invitados diplomáticos de alto rango. Ese lenguaje, formalmente escrito y archivado permanentemente en los archivos de un gobierno extranjero, no se desvanece. No puede ser gestionado con una información de antecedentes o una llamada telefónica discreta. Se queda en ese archivo y espera. Y si alguna vez sale a la luz a través de una filtración diplomática o un proceso de libertad de información, se convierte en una historia internacional con el nombre de Camilla quemado directamente en ella y sin forma creíble de disputar una sola palabra. La Oficina de Asuntos Exteriores británica fue informada de esos informes diplomáticos en cuestión de días después del banquete. Un funcionario senior contactó a un enlace del palacio e indicó que la velada había generado documentación escrita formal en archivos gubernamentales externos sobre los que el palacio no tenía autoridad. El palacio reconoció el contacto y declaró que el asunto había sido manejado internamente. El funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores anotó en su propia comunicación interna que la respuesta del palacio no abordaba en absoluto la sustancia real de lo que describían esos informes diplomáticos. Los informes permanecieron archivados, todavía están allí ahora mismo. Catherine había sabido que el silencio llegaría por la mañana. Actuó de todos modos porque el punto nunca fue sobre lo que imprimieran los periódicos. El punto era que cada persona dentro del Salón de San Jorge, esa noche, ahora sabía exactamente quién había mantenido la línea cuando la línea necesitaba ser mantenida. Charles está envejeciendo y su salud se ha convertido en un asunto de seria y cada vez más pública preocupación. La cuestión de cómo se verá la monarquía en su próximo capítulo no es distante ni teórica. Es el telón de fondo vivo y urgente contra el que se toman todas las decisiones en Windsor y Buckingham Palace en este momento. Y contra ese telón de fondo, en un banquete de Estado al que asistieron embajadores extranjeros, cuyas cuentas escritas de la velada ahora reposan permanentemente en los archivos de sus gobiernos. La persona que dejó absolutamente claro que sabe lo que esta institución exige y está personalmente dispuesta a hacerla cumplir fue Catherine. La monarquía no cambia por anuncio, cambia por la lenta e implacable acumulación de momentos en los que alguien dentro de ella se niega a mirar hacia otro lado.
Camilla construyó todo lo que tenía sobre la creencia de que los muros siempre se sostienen, de que la gestión silenciosa es la estrategia que protege a todos y de que la institución absorberá cualquier problema siempre y cuando controles el ruido lo suficientemente rápido. Ahora vive dentro de una institución donde uno de esos muros ha crecido una columna vertebral y un nombre, y ese nombre es Catherine. La noche en que cruzó el Salón de San Jorge llevando las joyas de Diana y sacó a Freddie Parker Bowles de ese banquete delante de 150 testigos, cada persona en esa habitación sintió que algo cambiaba permanentemente debajo de ellos. La era en la que todos habían estado viviendo ya había terminado, y no hay una sola cosa que Camilla pueda hacer para traerla de vuelta, traerla de vuelta, traerla de vuelta.